La marcha del niño. La adquisición de los primeros pasos en el ser humano en relación con otros mamíferos es muy tardía, ya que mamíferos como el caballo o la vaca lo adquieren a las 2 semanas de vida. Pero la diferencia con estos es que el hombre es capaz de adquirir la posición bípeda. La marcha se ha definido de muchas maneras, desde Ducret, que la define como un medio de locomoción en el cual nunca desaparece un apoyo del suelo, hasta otros autores que la definen como una serie de movimientos alternativos y rítmicos de las extremidades. Los primeros estudios de la marcha relatan del siglo XVII por medio de Borelli. En la actualidad, del 1907, son los estudios diferenciales de la marcha humana, tema que abordaremos en profundidad. El niño es capaz de caminar independientemente aproximadamente medio mes más tarde de la edad que comienza a hablar. Pero esta relación no es proporcional, según la evolución de Gesell. Adquisición de la marcha. La primera señal de la marcha se produce tempranamente, cuando se le coge al niño por el aire desde las axilas. Esto es considerado por McRae como una marcha primitiva. Sin embargo, Andrew Thomas la considera una marcha automática y normalmente se conoce como el estaco. Fase previa, gateo. La evolución va desde arrastrarse con las manos y el abdomen pegado al suelo hasta ser capaz de gatear con las manos y rodillas. Todas las fases del gateo no son estándar, sino que varían con mucha facilidad debido a la asimetría del tono muscular de los niños. La evolución a grandes rasgos es: pivotar en círculos con el abdomen pegado al suelo, moverse hacia adelante con 1 o 2 pasos con el abdomen en el suelo, balanceo rítmico hacia atrás y delante sobre manos y rodillas, movimientos ocasionales sobre manos y rodillas, gateo propio sobre el abdomen aproximadamente a los 4 meses, gateo sobre las manos y rodillas a los 7 meses y finalmente mantenerse de pie, postura que el niño intenta a las 24 semanas aunque no es capaz de soportar su peso y sí lo hace a la 36ª semana. Esta es la evolución normal del niño, aunque las formas más comunes de trasladarse antes de gatear o levantarse pueden ser: desplazarse rodando, en decúbito supino elevando las nalgas y progresar por medio de una serie de golpes en el suelo con las nalgas, avanzar a trompicones o arrastrándose, que puede ocasionar un retraso de la marcha, y finalmente gatear hacia atrás. Existen una serie de factores biomecánicos y psicológicos que intervienen en el desarrollo del gateo, principalmente la dimensión corporal y la fuerza desarrollada en los miembros superiores. Según los datos obtenidos por un estudio de Robson, aproximadamente el 82% de los niños gatean sobre las manos y rodillas, de forma típica o típica. Otros, el 9%, lo realizan desde una posición en sedestación. Un 1% se arrastran sobre el abdomen en decúbito prono y otro 1% ruedan sobre sí mismos. Con este estudio llegó a la conclusión que los 4 últimos tipos presentaban un retraso en la adquisición de la postura bípeda. Además, observó que solo el 7% de los niños empezaba a caminar sin su fase de gateo previa. Antes de iniciar la marcha del niño, se produce la fase de gateo. La etapa de comienzo de este gateo es muy diversa. Engloba desde los 8 meses hasta los 12. Para que se produzca cualquiera de los 2 gateos típicos, es necesario la potencia de los músculos superiores, balanceo y una buena coordinación. Gateo típico o estándar. Es el primero que aparece y se caracteriza por ser cuadrúpedo. El niño apoya las manos y las rodillas alternando segmentos del mismo lado. Se produce así el avance del lado derecho y posteriormente el avance del lado izquierdo. En esta fase desaparece la abducción de cadera y empieza a realizar la anteversión del muslo. Se conforma así la lordosis lumbar.
Posteriormente, coloca de forma intermitente un pie en el suelo para después realizar el gateo atípico o de oso, aproximadamente entre las 48 semanas y el año. Gateo atípico o BIAR. Se caracteriza por un apoyo de las manos con flexión y anteversión del muslo. En esta fase aparece el impulso por la paleta digital plantar. Es una etapa muy importante para la formación de la curvatura lumbar y para obtener una mayor estabilidad. Es importante saber que el gateo es una etapa de la vida donde por primera vez el niño adquiere movimientos de simultaneidad en los 3 planos espaciales. Cuando el niño tiene la suficiente fuerza, tenderá a la bipedestación. Ese será el momento en el que el niño tendrá la coordinación y la fuerza muscular adecuada, con lo que no conviene nunca forzar la marcha del niño. La marcha del niño. La marcha del niño se caracteriza por un aumento de la base de sustentación, hiperflexión de las articulaciones de la rodilla y de la cadera, brazos que se encuentran extendidos, elevados y en aducción, movimientos activos y falta de estabilidad. El comienzo de la marcha no es un proceso estático, sino dinámico, que comprende un periodo desde los 13 meses y medio hasta los 12 meses, con un promedio de 15 meses. Se considera un retraso de adquisición de la marcha si un niño no ha comenzado a caminar a los 18 meses. Este retraso puede ser debido a un retraso de mielinización, defectos congénitos, problemas biomecánicos o retraso mental, principalmente. Un año. Al principio del año, el niño camina con ayuda y aproximadamente a los 14 meses es capaz de realizarlo solo, sin apoyo. Presenta una cadencia de paso rápida, aproximadamente con 85-90 ciclos por metro, pasos cortos, irregulares e inseguros. La velocidad es aproximadamente la mitad de la del adulto. La fase de apoyo es mucho más larga que la fase de oscilación. Mantiene una postura con los codos, caderas y rodillas flexionadas. A finales del primer año, los movimientos contrarios de los brazos todavía no están presentes. El 68% de los niños presentan estos movimientos recíprocos. Existe un aumento de la base de sustentación y una ausencia de apoyo de talón. Es la fase en la que el niño anda de puntillas. Empezará la marcha con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante por el desplazamiento anterior del centro de gravedad. El apoyo unipodal es corto, debido a su inestabilidad, lo que le produce caídas tanto hacia adelante, hacia atrás como hacia los lados. La distancia entre los talones es aproximadamente de 15 a 20 centímetros en estática, disminuyendo un poco en dinámica y manteniendo esta distancia a los 4 años. A diferencia de la distancia de 6 centímetros que encontramos en el adulto. Los brazos se encuentran muy separados del cuerpo y existe una flexión dorsal para mantener el equilibrio frontal. En comparación con la marcha del adulto se observan grandes diferencias. Se presenta una mayor flexión de la rodilla en la fase de balanceo, así como un aumento de la flexión-aducción de cadera. Disminuye la flexión dorsal y la tendencia a la plantaflexión. Es a finales de este periodo cuando el niño comienza a conseguir el apoyo de talón. Se produce una rotación excesiva de la pelvis, el fémur, la tibia y el pie. Se observa que la flexión dorsal del tobillo está disminuida en la fase estante. La rodilla del miembro que apoya puede estar en flexión o extensión, sin presentar predominancia por ninguna de las posturas. A esta edad, el niño camina con las rodillas flexionadas en todo el ciclo, por la ineficacia fuerza de contracción de los músculos flexores plantares. Esta flexión va desapareciendo progresivamente y a finales del primer año ya solo queda un 75% de ella. Mantiene las rodillas flexionadas para compensar la inclinación anterior de la pelvis y la formación de la lordosis. Todas estas variaciones son en función de la adaptación del cuerpo a la marcha independiente. A finales de este primer año, el niño controla bien su eje corporal pasando del tono en flexión de los primeros meses a la sinergia funcional en extensión. El niño a esta edad tiende a levantar y bajar los pies como si fueran unidades funcionales no relacionadas.
Anda con los pies hacia adentro como mecanismo compensatorio para evitar que la línea de gravedad quede fuera de la base de sustentación. A partir del momento en el cual el niño es capaz de dar 2 o 3 pasos solo, el esquema de actividad muscular se modifica progresivamente, hasta alcanzar en 2 o 4 semanas de experiencia una autonomía de 20 pasos y un esquema de activación recíproca de los músculos de las piernas. Dos años. Es la etapa más activa de la vida. A partir de esta edad empieza a disminuir la inclinación anterior de la pelvis y la rotación externa de la cadera. La marcha del niño a los 2 años se caracteriza porque puede cambiar de dirección parándose previamente. El apoyo lo realiza con el talón. En estos 2 años desaparece la flexión mantenida de las rodillas en la marcha y presenta una movilidad de flexoextensión de rodillas normal. La fase estante está disminuida. El movimiento de los tobillos no supera el 50% del rango de su movilidad, lo que lo produce una disminución en el control de esta articulación. Empieza a existir el movimiento coordinado de la cintura escapular y pélvica, observándose con toda claridad a partir de los 4 años. Disminuye la cadencia del paso y aumenta la base de sustentación y la velocidad, debido a la presencia de una mayor estabilidad. Al final de este año, el niño corre sin caerse y en su caso se levanta solo. Sube y baja escaleras peldaño por peldaño, salta con los 2 pies juntos y puede pararse de puntillas. Además, el niño es capaz de andar hacia atrás por imitación. En esta edad se observan los primeros signos de literalidad, como por ejemplo el golpear un balón. A los 3 años se asemeja más a la marcha del adulto. A esta edad se observan movimientos de los brazos que no existían en la etapa anterior, pero no en la totalidad de los niños. Se produce la disminución de la base de sustentación en dinámica, siendo la misma que la del adulto. Disminuye la cadencia de paso, pero aumenta la velocidad. El niño ya corre y cambia de dirección, sin caerse con frecuencia. En comparación con la marcha del adulto, se observa un aumento de flexión dorsal del pie en la fase estante. Se observa la maduración del sistema musculoesquelético cuando la musculatura del tobillo produce la flexión plantar necesaria para aumentar el paso. La angulación de las articulaciones de la cadera y de la rodilla son las mismas que en el adulto. La marcha madura se produce cuando existe un control sobre la musculatura del tobillo para aumentar así la flexión plantar. Sutherland refiere que a los 3 años se produce la marcha madura, ya que se ha producido el desarrollo satisfactorio tanto a nivel neurológico, biomecánico como psicológico. El niño es capaz de ir en triciclo, caminar de puntillas, pararse sobre un solo pie y saltar horizontalmente, correr perfectamente sin caerse, subir escaleras con alternancia de miembros y bajar escaleras con 2 pies en cada escalón. Cuatro años. Entre los 3 y los 4 años se produce un aumento de la longitud de paso con disminución de la cadencia y aumento de velocidad, causadas por un aumento de la longitud de las extremidades. Se mantiene de pie en apoyo unipodal y es capaz de bajar escaleras alternando los pies, correr de puntillas, galopar y dar saltos. Todos los niños de esta edad muestran los movimientos recíprocos de la cintura escapular. Cinco años. Los niños menores de esta edad reflejan diferencias cinéticas, entre ellas la disminución de la magnitud total de la fuerza de reacción con el suelo causadas por 3 razones diferentes. Una de ellas, la longitud del pie en relación al tamaño del cuerpo, otra, un aumento de la superficie de apoyo y finalmente la presencia de un ala insuficiente. En esta edad, el niño es capaz de saltar a la pata coja sobre ambos pies. Seis años. La marcha del niño a los 6 años se caracteriza por ser una marcha madura con aumento de la cadencia de paso y velocidad. A esta edad, la marcha es muy parecida a la marcha adulta, con los miembros superiores estirados y con un movimiento del miembro superior contralateral. Existe una sincronía perfecta entre las 2 cinturas. Siete años. A pesar de que la marcha a esta edad ya se considera como marcha adulta,
todavía existen algunas diferencias, sobre todo asociadas a las diferencias de estatura como son la cadencia y la velocidad. En esta edad encontramos que la cadencia y la velocidad es todavía menor y existe todavía un aumento de la rotación horizontal de la pelvis y la flexión de la cadera. Las curvas de desplazamiento segmentario tienen el mismo aspecto. Comparativa con la marcha adulta. Para que se produzca una marcha estable, parecida a la de los seres humanos, es necesario tanto la madurez completa del sistema nervioso central como el cumplimiento de una serie de requisitos. Estabilidad durante el apoyo, que se consigue con la integridad del sistema musculoesquelético y la madurez y control del sistema visual, vestibular y propioceptivo. La asistencia de progresión producida por la caída del cuerpo hacia adelante. La conservación de la energía mediante el control del desplazamiento del centro de gravedad. Una de las pocas características semejantes de la marcha de la infancia con la marcha adulta es la simetría. Esta simetría se observa en todo el mundo, pero si sobrepasa el 10% de diferencia entre ambos miembros, se considera patológica. Iman sostiene que existen dos condicionantes para la marcha, como son las fuerzas de reacción continuas del suelo que soportan el cuerpo y los movimientos periódicos de cada pie desde una posición de soporte o apoyo a la siguiente en sentido de progresión. A grosso modo, la marcha del niño se produce con un aumento de la base de sustentación, cadera y rodillas flexionadas, los brazos elevados en extensión y separados del cuerpo con movimientos muy enérgicos. Con la modulación neuromuscular, la base de sustentación disminuye, los movimientos son más suaves, empieza a observarse los movimientos recíprocos de los miembros superiores y la velocidad y anchura del paso aumenta. La marcha madura, por tanto, se adquiere, según algunos autores, de 5 a 7 años. Como conclusiones, podemos decir que varios autores describen en 5 puntos la evolución de la marcha del niño. Duración del apoyo monopodal, 32% al año, 35% a los 4 años y 6 meses, 38% a los 7 años y 39% en el adulto. Aumenta de forma rápida en los primeros 2 años y medio y disminuye su evolución hasta los 7 años. El apoyo bipodal de la marcha disminuye con la edad. La velocidad de la marcha aumentará rápidamente de 1 a 3 años y medio y después más lentamente, hasta los 7 años, donde es inferior a la del adulto. La cadencia decrece progresivamente con la edad, sin seguir un patrón determinado y siendo muy variable su comportamiento. La longitud de paso no aumenta en relación con la edad, sino con la longitud de las piernas y la estatura. Los jóvenes ganan grados de flexión de la cadera, con lo que dan pasos más largos, produciendo un porcentaje mayor en la marcha de apoyo unipodal. Crece rápidamente hasta los 2 años y medio, para luego evolucionar de forma más lenta hasta los 7 años. La relación entre la amplitud de la pelvis, medida a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, y la distancia entre el centro de los tobillos se mantiene casi constante desde los 3 años y medio hasta los 7 años. Tras el conocimiento de todos estos factores evolutivos, cabe resaltar que nuestra función en estos casos es la de observación, analizando la marcha según los parámetros fisiológicos de esta.